Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, 7:13 de la tarde. Estamos en presencia, tal y como les había anunciado al principio de este programa, de Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar otra vez contigo. Ya saben ustedes que Santiago Trancón fue profesor en aquella Cataluña del nacionalismo incipiente a principios de los 80, fue uno de los impulsores de aquel manifiesto de los 2300, fue incluso la persona que lo redactó, fue uno de los pioneros en la lucha contra el separatismo. Primero ese nacionalismo de carácter cultural que ya sospechaban aquellos 2300 que acabaría virando en un nacionalismo de carácter identitario político. Santiago Trancón es escritor, Santiago Trancón es filólogo y Santiago Trancón es experto de esos españoles de trinchera que viene combatiendo el nacionalismo primero in situ y luego desde fuera de Cataluña, como ocurrió, ya digo, tantos profesores e intelectuales que tuvieron que marcharse. Según Antonio Robles, ¿cuál fue el número exacto de profesores? 14.000, ¿no? 14.000, sí. Ahí hemos de incluir que habrá una gran mayoría que fue realmente expulsado, excluido, como es mi caso, y luego otras personas pues, que coincidirían con el traslado normal. Pero vamos, la cifra es suficientemente explícita y además luego lo que ha continuado. Y luego, sobre todo, a los que no se les ha dejado ir. A los que no se les ha... Claro, muchísima gente, si España fuera una nación real, pues oye, cualquier enseñante podría estar dando clase en cualquier punto de España, sería lo más normal, lo mismo que cualquier policía o cualquier bombero o cualquier funcionario. Eso, sin embargo, se ha roto, con lo cual quiere decir que la nación española ya está rota, hay que reconocerlo. Otra cosa es saber cómo la solucionamos, pero rota está. Que este verano estuve más allá de los Pirineos, por Europa, y me di cuenta de que hay países como Francia o Alemania que con el francés y el alemán puede uno trabajar en cualquier sitio del país. Me pareció una cosa tremenda. Sí, llega un momento que lo normal parece una excepción, ¿no? O que hoy día, pues yo qué sé, cualquier nacido en Perú, en Colombia, en China o hasta en Estados Unidos, con su lengua se puede mover por un continente entero sin ningún problema y con 20, 30 naciones. En cambio aquí pasamos, como decía Pedro Insua en un artículo muy comentario, es decir, pasamos 50, 60 kilómetros y ya el español no nos sirve, aquí tenemos que aprender otra y luego la otra. Imagínate uno que cruce desde Galicia a Cataluña. Eso decía Pedro, además, en un tuit de idiomas que va a tener que ir aprendiendo, se pasará la vida aprendiendo idiomas, no se sabe para qué. Pedro, que además sé que nos ve, decía en un tuit muy ingenioso y a la vez muy desolador, que los 1000 kilómetros que hay entre la Costa de la Muerte y l'Empordán, en la Costa de la Muerte en Galicia y el Empordán, esos 1000 kilómetros que hay, un español debe conocer alrededor de 4 idiomas. Sin embargo, no sé si cuentas la fabla aragonesa, el bable... Esto ya está incipiente, pero o sea, no, eso ya incluso está reconocido. El gallego, el bable, el euskera, la fabla, el catalán... si bajas un poco ya será el guionés también, si bajas otro poco el cántabro igual, porque... El guionés, que es el de su país. Sí, supongo que Revilla enseguida inventará otra vez... El cántabro, sí, Jesús Lainz, al que seguro que... No sé si le llamarán cantabrón, igual, pero bueno. Cántabro, y no es ninguna broma, cántabro, con acento en la A. Esto Jesús Lainz... El grado de delirio inducido al que nos está llevando toda esta política identitaria absurda, realmente es digna de ver, no sé, un marciano que llegara aquí debería estar, vamos, disfrutando como un cosaco, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué espectáculo me han dado aquí? Como los hombres... Los 1000 kilómetros de la Costa de la Muerte en Galicia, l'Empordán, en Gerona, 5 idiomas. Sin embargo, decía Pedro Insúa, los 10.000 kilómetros que hay desde el Río Grande, Río Bravo, que llaman los mexicanos, hasta el sur hasta la Patagonia, hasta el sur de la Argentina, ¿saben cuántos idiomas tiene que hablar usted? Uno, que es el español, que es el común, que une a los colombianos, a los peruanos, a los chilenos, a los argentinos, a los venezolanos, a los guatemaltecos, a los mexicanos, a los ecuatorianos. Bueno, pues resulta que entre los propios españoles, en fin, esto es una torre de Babel ¿Cuán acertado era aquel diagnóstico que hicisteis vosotros, Santiago? Y que se os tachó de todo tipo de salvajadas. De todo. No sé, fue como una intuición, pero claro, basada en hechos que ya estaban ocurriendo. Ya se había iniciado todo el proceso, porque es que incluso ahora nos damos cuenta de que ya antes de la muerte de Franco ya se estaba cociendo lo que ha venido después. Es decir, que el proceso tiene hondas raíces y que incluso
podemos echar mano a 5 o 6 años antes incluso de la muerte de Franco. Pero decía que lo increíble es que esa unificación del idioma, que es tan valiosa, que no se vea como un valor, que no se vea como un progreso humano, que no se vea como una oportunidad de comunicación, de intercambio, y que se vea como un genocidio, como algunos dicen. Es absolutamente un problema realmente enfermizo, socialmente desquiciante, ¿no? Y para los que tenemos un mínimo sentido de la realidad, esto nos está realmente haciendo un poco la vida complicada, el día a día, porque es chocar constantemente contra muros de irracionalidad tan espesos. Me interesa eso, mucho que acabas de decir, Santiago, muros de irracionalidad. Es decir, tú sabes que, sobre todo desde que el procés es procés, y sobre todo del último año a esta parte, que se ha hecho patente una ruptura, una quiebra entre Cataluña y el resto de España, además de entre los propios catalanes. El comentario habitual entre una conversación de bar en Badajoz, en La Coruña o en Valladolid era: esta gente no responde a argumentos racionales, se mueve únicamente por la sentimentalidad, por la emocionalidad, por la visceralidad. Claro, ¿cómo convencer o cómo hacerle entender a alguien que se mueve en esos parámetros que está destruyendo la sociedad? Sí, resulta muy difícil, y de ahí la importancia de la educación, entre otras cosas. Dejar en manos de esta gente la educación es ponerle un arma potentísima. Si encima le dejan los medios de comunicación en los que estamos... Claro, la sociedad hoy ha cambiado radicalmente. Lo triste es enfocar el problema de Cataluña, casi siempre se ve como casi desde el siglo XIX. Es decir, como un problema de golpe de Estado clásico, como una gran revolución, yo qué sé, violenta y tal. No, es que los parámetros son otros. Y solo con la existencia de un sistema educativo como el de catalán, y con los medios de comunicación y con los aparatos del Estado enormes de la Generalidad al servicio de una causa, entonces los resultados, lo raro es que todavía no sean muchísimo mayores, porque se les está dando todas las facilidades, hasta incluso va gente de Madrid allí a predicar y a decirle que todo es bueno, y ahora tenemos hasta un gobierno que se alía objetivamente en el mismo discurso nacionalista. Es que ya no se pueden dar circunstancias más adversas para nuestra nación en esta condición en la que estamos, de ahí que uno a veces pues tenga la tentación del pesimismo, es que es inevitable. ¿Viste, Santiago, los acontecimientos desagradables, alarmantes también, que se produjeron en los alrededores del Parlamento? Sí. Pues bueno, eso sí. Es muchísimo más grave que cualquier altercado que ocurrió el 1 con la Policía Nacional o con la Guardia Civil. Eso es un juego de niños comparado con eso. Objetivamente, las imágenes de una cosa y de la otra son brutalmente terribles, porque esto es una sublevación. Esto es además fruto de una incitación a la rebelión de la máxima autoridad del Estado. Y es que, de verdad... yo no sé qué más puede ocurrir efectivamente para que esto, en fin, posiblemente tengamos un destino quizás un poco fatal y trágico, y aquí nos ponemos un poco trascendentes, de que necesitan las cosas ir todavía mucho peor. El español parece que no reacciona hasta que no está realmente al borde del precipicio. O sea que yo estoy deseando que todavía haya más. Fíjate qué barbaridad estoy diciendo, ¿no? Porque es que no hay capacidad de reacción todavía. Ahí la reacción espontánea de la gente existe, está ahí larvada, pero todavía no lo suficiente para que asuste a los partidos que están en el poder, y me estoy refiriendo fundamentalmente al PSOE, pero también a Ciudadanos y al PP, para que digan, esto no va a acabar bonito, no va a acabar como un cuento de hadas, esto no va a ser Walt Disney, no va a ser, esto acabará de manera cruenta. Que esa sangre llegue al río, o llegue al arroyo, o llegue al portal de tu casa, no, es intrascendente, porque no estamos en la época de las grandes catástrofes. Pueden llegar, porque la historia está ahí, es un dinosaurio que todo es despertarle, y se está haciendo todo para despertarle. Es curioso que he notado como de hace medio año así, ya se habla de guerra civil. El término guerra civil, si te vas dando cuenta, se va introduciendo como posible. Se habla de la balcanización de España, yo también lo he dicho. Es decir, palabras gruesas empiezan a ser ya cada vez más aceptadas. ¿Por qué? Porque cuando un señor presidente de la Generalidad, del Estado, incita a la rebelión
y dice que empujad, que eso viene muy bien, y la otra lo tiene disimulado, dice que empujar no es ser violento, ¿no? Bueno, a ver si te pego un empujón en el metro y te tiro a la vía, y no, eso no es violento, eso ha sido una caricia que te he hecho. Me gustaría que se refería Santiago Trancón al propio presidente de la Generalitat, que decía el día anterior a... Llamémosle de la Generalidad. De la Generalidad, porque estamos hablando en castellano, efectivamente. Pero sí, porque es que nos han llegado a... Es tremenda la contaminación incluso en el lenguaje, porque por pura eficacia pues nosotros echamos manos de eso, pero casi por rebeldía yo siempre me... Hay que dar todas las batallas, y la del lenguaje... Me niego hasta a decir... No es una batalla menor, desde luego, la del lenguaje. El lenguaje y las palabras crean ideas. No solo las ideas crean palabras, sino las palabras crean ideas. De hecho, yo siempre digo que el separatismo no descolla, no acaba de tener éxito hasta que no cambia su vocación separatista por una vocación autodeterminista. No es lo mismo reclamar la autodeterminación, que es aceptable, incluso parece desde un punto de vista democrático, que reclamar la secesión. Decía Santiago Trancón que el presidente de la Generalidad... me dicen, sin embargo, que acaba de empezar una rueda de prensa. Vamos a dejar este vídeo nuestra amiga Celaá, me parece, sí. que la Isabel Celaá, la ministra portavoz y además ministra de Cultura. Me gustaría que lo viéramos en directo, porque creo que es una rueda de prensa de carácter extraordinario y me gustaría que conectáramos. Vamos a ver. Y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El Gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Este Gobierno pide a las autoridades de la Generalitat distensión y calma. El Gobierno catalán debe garantizar la convivencia y los derechos de todos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas. Si algo se puso en evidencia el 1 de octubre de 2017 fue la fractura de la sociedad catalana. Y hemos de recordar al Gobierno de la Generalitat una vez más que una sociedad dividida no solo no es admisible desde un punto de vista democrático, sino que es una sociedad sin futuro. En una sociedad que ha reconocido que tiene heridas abiertas, la obligación de todos, y reitero, de todos los poderes públicos, es contribuir a cerrarlas. Hay muchos intereses que pretenden agudizar el conflicto y la confrontación. En nuestro contexto europeo no nos podemos permitir que esos intereses nos dicten el camino. Las decisiones desmedidas tomadas en el pasado no pueden de ninguna de las maneras condicionar las salidas de futuro que todos deseamos y que además son las que nos exige Europa, porque las salidas dialogadas son las únicas deseables en una sociedad europea, moderna, avanzada y democrática. El señor Torra sabe cuál es la posición del Gobierno sobre esta cuestión. Así se lo trasladó el presidente del Gobierno en la reunión que tuvieron en la Moncloa. La misma posición que han manifestado sistemáticamente los catalanes, los y las catalanas, cuando han sido llamadas a las urnas. No quieren la independencia, reclaman la convivencia, y eso solo es posible con ley y diálogo, que es justamente el ejercicio que hace el Gobierno de España cada día. Con los hechos estamos demostrando nuestra voluntad de tender puentes, de construir sociedad, de construir concordia. El independentismo debe asumir su responsabilidad, gobernar, no gesticular, no volver a caminos que conducen a la frustración. El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos d'Esquadra y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes. Ni la radicalidad es el camino, ni la amenaza lo es. El camino es la ley y el diálogo, la convivencia y no la independencia. En Cataluña sobran gestos y falta responsabilidad. Lo que está en juego es la convivencia. El señor Torra debe abrir un diálogo entre catalanes nacionalistas y no nacionalistas.
La propuesta que une es el autogobierno. Ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña. Se lo dicen sistemáticamente los y las catalanas cada vez que han votado. La solución en Cataluña es diálogo y legalidad. Diálogo que está teniendo sus frutos en mayores recursos económicos, infraestructuras, reducir la conflictividad institucional. Entre la quiebra de la legalidad y ese artículo 155 perpetuo que otros quieren imponer, existe un enorme terreno del diálogo y de los acuerdos, que es justamente donde está este Gobierno. Y también la mayoría de la sociedad catalana y también el resto de la sociedad española. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el Gobierno de España. Como Gobierno vamos a continuar trabajando siempre por el respeto a la Constitución y al diálogo, y nunca a favor de la crispación. Hacer oposición hoy es apoyar al Gobierno en las cuestiones de Estado. Así que, desde aquí, hacemos una invocación para que PP y Ciudadanos apoyen al Gobierno, porque esta es una cuestión de Estado. Estoy a sus consideraciones. Buenas tardes. Dado que el presidente Pedro Sánchez dijo la semana pasada en Nueva York que si los partidos independentistas priorizaban el conflicto sobre la cooperación... Santiago, Sí. parece que por fin despierta el Gobierno del letargo, ¿no? Tampoco es que haya sido extraordinariamente contundente, pero, en fin. Bueno, siento ser menos optimista que tú. A mí me parecía estar oyendo a Soraya Sáez de Santa María. Es el mismo discurso, son los mismos topicazos, es la misma ambigüedad. Pone el tono así un poquito serio, porque claro, lo único positivo es que ya se han visto obligados a decir y hablar así. Eso es lo único importante. Ahora, lo que dice es lo de siempre. Vamos a ver la ley. ¿La ley sin la fuerza qué es? No existe. En la democracia la ley va acompañada a la fuerza. Tú no puedes apelar a la ley en abstracto. La ley es porque se puede aplicar. Si no, no tiene sentido la ley. Y tienen un miedo enorme a decir que para salir del atolladero hay que aplicar la ley y la fuerza. Vamos a ver, si alguien asalta al Parlamento, ¿qué le vas a ir? ¿Con el boletín oficial del Estado o le vas a ir diciendo que queremos tender puentes? Tendrás que aplicar la fuerza para que ese fenómeno de rebelión no tenga una repercusión simbólica enorme de estamos avanzando, estamos tomando el poder, acabaremos donde nos hemos propuesto. Y si a cambio de eso tú le ofreces un sermón como el que acaba de hacer, esa homilía no conduce a nada. Pues hasta que Torra y compañía y tal están encantados con este discurso. Es la misma política de no intervención de Rajoy y todo el proceso anterior. Desgraciadamente yo no veo cambio. Decía la ministra portavoz Isabel Celaá que ayer se excedió Quim Torra con sus palabras, jaleando a los radicales, palabras literales, y que hoy se vuelve a equivocar Quim Torra, poniendo un desafío encima de la mesa, echándole un órdago al Gobierno y advirtiéndole al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene un mes para implementar lo que llaman ellos el derecho a decidir, o si no, les dejarán caer en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar a Quim Torra. Si no existe esta propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, de una forma vinculante y reconocida internacionalmente antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar la estabilidad del señor Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Repito, el independentismo no podrá garantizar la estabilidad del señor Sánchez en el Congreso de los Diputados. Este es Quim Torra diciendo que al Partido Socialista se le acaba el tiempo, es decir, encima chantajeando. Es que les hemos concedido, yo creo, una superioridad moral, un plus de legitimidad a esta gente que se lo han acabado creyendo y actúan en consecuencia, claro. Por supuesto, sin la actitud del Gobierno en general, de todos los gobiernos de España desde hace ya 40 años, no llegarían a donde han llegado, ni están donde están. Lo que no podemos pensar es ahora que con palabras vuelvan a desandar lo que llevan 40 años haciendo. Es que es de un absurdo inconcebible, ¿no? Y de una ingenuidad fatal.
¿no? La misma CELA, que vaya gobierno que tenemos, de verdad, visto fríamente, bueno, pues insiste lo mismo que Calvo y el otro y tal. Las palabras no importan. Las palabras no sirven de nada, pero ¿cómo no sirven de nada? Las palabras son actos, las palabras pueden ser más peligrosas que las balas, y la prueba está en todo lo que ha ocurrido, hombre, en los años 30. ¿Cómo empieza cualquier, digamos, crisis social profunda? Pues con un discurso. No se asienta, no es que venga de repente, no sé, un huracán de las Azores o de Eurasia y nos arrastre. No, se va construyendo mediante una legitimación, y la primera legitimación es a través de las palabras. Ellos no le dan ninguna importancia a las palabras, ninguna. ¿Qué más da? Hasta que no estén los hechos consumados. Es la misma doctrina que estos, no sé, jueces o lo que sea de Alemania. Como no triunfó el Estado y el Estado español no desapareció, no lo derrocaron, no hay rebelión, ni hay nada, no hay nada, ¿no? Si ocurre la catástrofe, entonces sí hablamos. Bueno, pero es que cuando ocurre la catástrofe, ¿para qué te voy a preguntar a ti, juez, ni vienes a nada? No habría estado al que poder responder. Es absurdo, es a ver, ¿qué te parece? El día a día del pensamiento político dominante, y es que es triste, pero es así. A ver si te parece la respuesta del Partido Popular y de Ciudadanos al presidente Torra mejor de la que acabas de escuchar de Isabel Celaá a Torra. Vamos a verlo. Se haga el requerimiento de ese artículo 155. Como ustedes saben, para que se aplique ese artículo, primero hay que hacer un requerimiento formal al presidente de la Generalitat. Como les digo, no hay ninguna duda de que Torra no va a aplicar la Constitución, yo creo que ha quedado claro. Pero, por si tuviera alguna duda, Torra tendrá que contestar un requerimiento, y ese requerimiento tiene que ser claramente sí o no a defender, acatar y hacer cumplir la Constitución. Si Torra rectifica, si Torra da marcha atrás, si Torra se convierte en un constitucionalista, cosa que no espero, ojalá, pues entonces a lo mejor no hace falta. Pero, desde luego, lo que no podemos es seguir mirando a otro lado con el presidente de comentarista o hablando de modo electoral en vez de estar pendiente de lo que pasa en Cataluña. Como ya he dicho, el Partido Popular llevamos ofreciendo la mayoría absoluta del Senado para la aplicación del 155 al Consejo de Ministros desde principios de septiembre. Y, por tanto, nosotros no necesitamos presentar una PNL, sino que nosotros cada día condenamos cualquier acto de violencia que sucede en Cataluña, y nosotros cada día ponemos a disposición esa mayoría absoluta que solo tiene el Partido Popular para ser aplicado el 155. 155. El 155 perpetuo, según la ministra portavoz. Bueno, están en la buena línea, quiere decir que sí, que estos están espabilando un poquito, lógicamente están en la oposición. No se corresponde con lo que hicieron cuando estaban en el caso del PP en absoluto, con lo cual tampoco podemos tener mucha confianza de que en su momento lo que ahora son palabras realmente se convirtieran en hechos. ¿Por qué? Porque tanto al PP como a Ciudadanos les falta convicción nacional profunda. Es triste, pero son discursos endebles, son muy discursos de circunstancia, son discursos movidos por la presión social. Es bueno, yo no lo niego, ojalá, quiero decir, si no tenemos otra cosa, pues por lo menos tenemos esto. Ahora, yo creo que es fruto realmente de la presión, esa difusa social de lo que podemos llamar el pueblo español, que empieza a estar un poco alarmado, que debería estar mucho más, hacia dónde nos vamos. Porque si esto continúa avanzando en el mismo sentido, lógicamente llegará un momento donde el conflicto será mucho más grave de lo que es hoy. Incluso hoy, si hacemos un balance de todo el enorme coste humano, social, el desgarro psicológico, humano, económico, de todo lo que ha supuesto el proceso catalán, incluido también el que está alarmado, que es el proceso vasco, las toneladas, digamos, de despilfarro, de esfuerzo, de entusiasmo, de capacidad, de dinero que se han ido ahí, son tremendos. Podíamos ser en este momento, ¿qué te diría yo? Un país modélico. Podíamos ser, a la cabeza de todos los índices de bienestar social, si esto no fuera el gran lastre, la gran piedra que arrastramos a la espalda y que está en todos los españoles, porque el problema de Cataluña no es Cataluña, el problema es España. El problema no es que es de verdad España. La democracia de España es la que está realmente en crisis. Lo de Cataluña es que eso ya es indescriptible. Hablábamos antes, Santiago, de las imágenes que nos ofrecieron las cámaras de televisión ayer
en el Parlamento de Cataluña, a las afueras del Parlamento, con todos esos radicales separatistas intentando acceder al Parlamento Autonómico catalán y los Mossos intentando, mal que bien, que no accedieran. Se repartieron golpes, incluso se lanzaron mobiliario urbano, hubo varios heridos. Y hubo también un incidente particularmente desagradable para esta casa, en tanto que afectó a un compañero nuestro, a Kake Minuesa. Me gustaría que vieran el desgraciado intento de linchamiento que tuvo que padecer nuestro compañero Kake Minuesa. Lo oyes, ¿no? Estamos en la Bolsa de Barcelona, que ha sido ocupado por los CDRs, los comités de resistencia, los comités de la República, que se han encadenado aquí y que han sido desalojados. Estaban aquí encadenados y han dejado todo esto absolutamente empapelado de la República en construcción y libertad para los presos políticos. Todavía quedan compañeros de los demás medios de comunicación y los gritos son de los Mossos, también son medios de ocupación. Bueno, este es el recibimiento que tenemos aquí. Por favor, por favor, por favor. Por lo menos os está grabando la prensa y ve todo el mundo como sois. ¿Qué te pasa? Este es el recibimiento a un medio de comunicación. Estamos trabajando. Este es. No, vengo a trabajar, pero. Estas son. ¿Dónde está mi cámara? Esta es la revolución de las sonrisas. La revolución de las sonrisas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta es vuestra revolución. La revolución de las sonrisas. De las sonrisas. Mira qué sonrisa. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Esta es la revolución de las sonrisas. Venga, va. Venga, ¿dónde está? Esta es la revolución de las sonrisas. Esta es la gente de paz. La gente de paz. Esta es la gente de paz. ¿Qué quieres que haga? Yo he venido aquí a cubrir esto. ¿Qué quieres que haga? Sois muy valientes todos. Ya está, que te vas a tirar piedra. ¿Qué piedras me vas a tirar? Va. ¿Esto qué es? Vamos aquí dentro. ¿Esto es? Venga, aquí. Fuera fascistas de nuestros barrios, fuera fascistas dels nostres barris. Bueno, ¿A ti qué opinión te merece pero esto, si en Santiago? el 81 me gritaban lo mismo y hacían pintadas ya en mi casa o le pegaban un tiro a Federico Jiménez Los Santos, pues no debemos de extrañarnos que desde entonces ahora esto pues esté ocurriendo. Yo llevo 2 o 3 años recogiendo simplemente información, noticias que salen sobre violencia en Cataluña y tal, y ya tengo el ordenador que me estalla. Es decir, ya está la cantidad de actos cotidianos. Esa violencia soterrada, callada, diaria, y tal, es la peor, porque es la que va creando realmente las condiciones mentales, psicológicas y emotivas para, digamos, lo que es la imposición de en este caso, de un régimen totalitario, porque claro, seguir llamando a estos demócratas es de una generosidad inusitada, ¿no? Entonces, no me extraña lo que está ocurriendo. Lo increíble es, digamos, el gobierno que tenemos que esté mirando para otro lado y lo esté diciendo pues que no pasa nada, que estos son, en fin, pequeñas anécdotas, ¿no? Esa irresponsabilidad realmente raya en una culpabilidad tremenda histórica, pero, en fin, esperemos que en algún momento eso que decía yo del pueblo español, que sigue existiendo pese a todo, tenga una reacción suficiente como para que a los partidos que ahora están, incluido el PSOE, den un cambio radical a la situación
y podamos empezar a respirar con cierta tranquilidad. No sé el tiempo que tardará en ocurrir eso, pero ya es casi la única esperanza que uno tiene, de que la presión, digamos, el cabreo, el ya darse cuenta de que esto es insostenible, obligue realmente a unas decisiones que cada día son más urgentes y por mucho que se camufle, pues va a ser difícil. Solo me cabe una pequeña duda de que si la capacidad, digamos, que tienen los medios de comunicación hoy de inducir a la resignación y adornarlo con argumentos, la capacidad de impostura que tienen, bueno, todo el gobierno es de una impostura sublime, ¿no?, en el sentido de que no puede ser más. Pues que eso llegara realmente a adormecer esa conciencia y esa reacción espontánea que casi es de mera supervivencia de la mayoría del pueblo español. Necesitamos recuperar la autoconfianza, recuperar la capacidad de organización. Lo triste es que se ha disgregado tanto que hay que ser gallego, leonés, asturiano, extremeño y tal para poder hacer algo, decir algo. Si no, si lo haces como español, eso parece que no. Pero hombre, uno ya está harto de ser lo que no es. Lo único que es de verdad políticamente es ser español. Yo no soy leonés políticamente. No lo soy, soy de tradición, del que nací allí. De vecindad. Pero ¿qué es eso políticamente? Ya está uno harto, es decir, llega un momento en que a mí me está saturando todo ese discurso de que para poder hablar de lo español, primero tienes que hacerte leonés, valenciano, catalán, soy muy, y por eso soy también... ¿Cómo que eres también español? Primero eres solo español, lo primero de todo, políticamente solo eres español. Esa es tu esencia, si no fueras español lo demás no serías nada. Entonces reivindica lo principal, que además es lo que está en cuestión. Después ya vendrá, oye, el sentirse de un lugar, de otro, el tener una jota, un baile, una manera de hablar, todo eso ha sido parte de la historia que está ahí. Pero ¿qué tiene que ver eso con la organización política y social? ¿Qué tiene que ver eso con las pensiones? ¿Qué tiene que ver eso con la libertad de enseñanza, con la libertad de recibir la enseñanza en la propia lengua, con todos los derechos y con la igualdad de todos los españoles? Nada, eso va en dirección contraria. Entonces es difícil revertir todo este discurso que, bueno, se entronca y acaba uno en el carlismo puro y duro, ¿no? Al fin y al cabo, la raíz última pues es ese foralismo carlista que se ha metamorfoseado en progresismo, discurso de izquierdas, que es lo más retrógrado y lo más reaccionario que uno puede imaginar, porque la libertad del individuo está en sus capacidades de realización en una sociedad libre que te permite igualdad de oportunidades y que tu condición de ciudadano es la que te legitima para desarrollar tus propias capacidades. Eso no se da porque encuentras barreras lingüísticas, barreras políticas, barreras sociales y ahora barreras, digamos, ambientales, de la presión social, psicológica, de la masa, de la mayoría, de con quién me alío, y arriesgando tu puesto de trabajo, tus relaciones personales, tus relaciones familiares, la contaminación, digamos, de este discurso identitario fantasioso, porque al final, ¿qué diferencia hay realmente entre una persona y otra? No digo ya de un continente a otro, pero dentro de España, ¿dónde encuentras tú una diferencia para sentirse superior a otro? Es que es imposible. En el nivel de renta, quizá, en la prosperidad de tu región. Claro, pero todo en no dejan de ser... un idioma diferente al de castellanos o vascos. Todo... Sí. En fin, estamos en una situación en ese sentido triste, realmente profundamente triste. Lo que se dan ciertos síntomas positivos en el sentido de que, por ejemplo, un discurso de autoafirmación de nuestra historia, de recuperación de la historia objetiva, contrarrestando todo lo que se ha llamado leyenda negra, por ejemplo, es un movimiento que no se le está dando importancia y, sin embargo, está teniendo una gran repercusión. Y eso está, digamos, rearmando ideológica y emocionalmente a muchas personas para atreverse a defender nuestra historia, por ejemplo, con argumentos, no con fantasías, no con, claro, la contaminación, digamos, de esa España idealizada, identitaria, con esencias eternas, esa nos ha hecho mucho daño. La España real es mucho mejor, es mucho más rica, es mucho más fructífera, pero hay que conocerla. Si está desterrada de los colegios, de los institutos, de los discursos, de los periódicos, de las tertulias, pues claro, solo queda esa España que están vendiéndonos estos independentistas, que son
profundamente perversos. El discurso nacionalista catalán tiene unas raíces realmente... La maldad y los malvados y los viles han tomado el poder. Está claro, quiero decir, no hay que ponerle... Estás haciendo un juicio paliativos. incluso moral, Santiago. Absolutamente. Es que hay un... Claro, es muy difícil separar la frontera donde empiezan esos principios morales de lo que son las actitudes políticas y la impostura política. El caso mismo son todos los escándalos de este gobierno. Hombre, es que hay una mezcla de inmoralidad, de sinvergonzonería, de jetas, de cara duras, con una defensa política de la impostura y de la defensa del poder a ultranza. Todo se mezcla. Los casos, el propio Sánchez, la famosa tesis de... Yo estoy teniendo, debo ser de los pocos españoles que me estoy sometiendo a una especie de tortura masoquista de leer esa tesis. Bueno, esa tesis por llamarle de alguna manera. Voy por la página 135. ¿Y qué te parece? Son tales las tonterías, las barbaridades, las incorrecciones, que sorprende. Bueno, eso yo creo que no lo ha mirado el jurado. Un jurado normal no se ha parado ni 5 minutos a verlo. Solo ver cómo cita, que vamos, es el ABC, digamos, de una tesis doctoral. Lo primero que hacen es ver la bibliografía y cómo cita este señor. Es decir, ¿qué ha trabajado realmente? Es un batiburrillo, no responde a ningún criterio académico oficial. La forma de citar es absolutamente disparatada. Se nota que cada uno de los que han ido haciendo cada párrafo cita como le da la gana. Hay uno que pone, en lugar de poner ibid, es decir, la obra citada, pone idem. Y lo pone 5 o 6 veces. Idem, ¿cómo que idem? ¿Dónde has visto tú citar una S y poner idem página tal? Alucinante. O PPS para poner páginas, que es una anomalía. Nadie pone páginas con PPS. Pone PS o páginas, PAGS, ¿no? Pues pone PP y igual cita 3 palabras y pone PP, páginas de la 15 a la 50. Eso está lleno, toda la tesis de eso. Luego, párrafos, por ejemplo, he descubierto un párrafo repetido 3 veces textualmente, con pequeños cambios. 5 líneas, 6 líneas, las mismas en la página 21, en la 29, en la 41, idénticas. O sea, corta, pega a sí mismo, se corta y se pega. Mira, quien ha aprobado esa tesis debería estar inhabilitado como doctor. Y los que lo han aprobado, y desde luego él no tenía que ser doctor, pues digo que si partimos de eso, de que un señor para llegar al poder tiene que adornarse con una tesis, y esa tesis es una impostura total, no hay por dónde cogerla, no se sabe de qué está investigando, no se sabe, es imposible. Yo me gustaría preguntarle, oye, a ver, ¿sobre qué va tu tesis? Resúmeme, ¿cuál es el objeto de la investigación de tu tesis? Las innovaciones en diplomacia, bueno, describes qué es innovación. Bueno, todo se mete. Tan pronto puede defender el proyecto de cerámica de las naciones de cerámica de España, como el tema de las finanzas internacionales, como una cosa dice, el plan Japón del Ayuntamiento de Madrid. Analizaremos e investigaremos el plan Japón del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ¿qué es eso? Así está toda la tesis así. Qué catástrofe, qué vergüenza. De verdad que lo de eso, claro, es un ejemplo tan deslumbrante, tan chocante, que un presidente del gobierno mienta, además, diciendo que desde el primer minuto la ha publicado y la tenía secuestrada y blindada, ¿no?, bajo no sé cuántas llaves. Sí. Y luego encima dice que desde el primer minuto que la tenía... Bueno, y siga presidente del gobierno. Santiago, se ha degradado mucho la política. Luego, si uno piensa en los políticos que hicieron la transición, por ejemplo, y los políticos que hoy tenemos, es desde luego para ponerse a llorar. Santiago Trancón, como siempre, mil gracias por estar aquí, ha sido un placer. Vamos a publicidad.